Hola, esta es la segunda parte de la lección número 100 del curso de álgebra avanzada. Estábamos discutiendo este ejemplo que nos pedía que expresáramos esa fracción algebraica propia como una suma de fracciones parciales. Y fíjense que esa fracción algebraica propia que nos daban, su denominador contenía dos factores. Un factor lineal que no se repite porque está elevado a la 1 y un factor lineal que sí se repite dos veces. Porque recuerde que 2 menos x, que es un factor lineal, al estar elevado al cuadrado, quiere decir 2 menos x por 2 menos x. Eso es lo que quiere decir que se repite dos veces en el denominador de esa fracción que nos da. Bueno, pues queríamos, como dijimos, escribir eso por una suma de fracciones parciales. ¿Y cómo es la suma de fracciones parciales que necesitamos? Bueno, pues fíjese, como el denominador de esa fracción que nos dan tiene este factor lineal que no se repite, pues en la primera parte del teorema de fracciones parciales dice que habrá una fracción parcial de esta forma, una constante precisamente sobre ese factor lineal que aparece en el denominador y que no se repite. Y como aparece en el denominador también este factor lineal que se repite dos veces, la segunda parte del teorema de fracciones algebraicas, que más bien de fracciones parciales, dice que aparecerán dos fracciones parciales. Una que tiene esta forma, una constante que hemos llamado ahora b en vez de a, ¿verdad? Puede ser que sea distinta, sobre ese factor lineal que se repite dos veces, más una segunda fracción parcial, ¿verdad? Correspondiente a ese factor lineal que se repite dos veces en el denominador de la fracción que nos daban, que es una constante sobre, que la hemos llamado c mayúscula, sobre ese factor ahora elevado, como dice ahí, a la 2. Si hubiese estado elevado a la 3, pues aparecía una cuarta fracción parcial que tenía una forma parecida, una constante que podríamos llamarlo es d mayúscula sobre ese factor lineal, entonces elevado ahí a la 3, etc. ¿verdad? Eso es lo que dice la segunda parte del teorema de fracciones parciales. Bueno, pues ya habíamos efectuado la suma que tenemos que hacer de esas tres fracciones parciales. Ya habíamos encontrado las dos versiones. Una primera versión que nos ayuda a aplicar el método 1 y una segunda versión es esta que vamos a ver ahorita, la que nos ayuda a aplicar el segundo método para buscar precisamente los valores de esas incógnitas a, b y c que necesitamos para formar las tres fracciones parciales que se van a sumar para que nos den esa fracción algebraica propia original que nos dieron al principio, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues una de las versiones, como dijimos, nos ayuda por el método de sustitución y es la versión que dice que cuando usted suma estas tres fracciones le sale este numerador sobre un denominador que buscamos el denominador común que resultaba ser este mismo, claro está, ¿verdad? Y entonces, claro, como esta fracción original que nos daba va a ser igual a la suma de estas tres fracciones en esa versión y las dos tienen que tener el mismo denominador, ¿verdad? Esta tiene este denominador y este, que es el numerador de la fracción que resulta al sumar esas tres fracciones parciales, tiene también el mismo denominador. Pues por un teorema de álgebra elemental, los numeradores, el 7 menos x cuadrado, tiene que ser igual al numerador que me resultaba en esa versión que era este. Fíjense que esta versión contiene a las incógnitas a, b y c como factores acompañados por unas cantidades, por algunos polinomios, ¿verdad? Por cuales se multiplican. Bien, porque al tenerlo así entonces, fíjense lo que yo puedo hacer. Puedo sustituir, por eso es que se llama el método de sustitución, valores de la x, cosa de que se me eliminen, por ejemplo, este término con la a y se me elimine este término con la b. Y entonces me queda un término nada más que con la c, que puedo buscar fácilmente entonces cuánto es la c. O asignarle otro valor, ¿verdad? A la x, de manera que se me elimine el término con la b y el término con la c y me queda nada más que el término con la a. O asignarle otro valor a la x, de manera que se me elimine el término con la a y el término con la incógnita c y me quede nada más que el término con la incógnita b y poder resolver fácilmente para la b. Bueno, fíjese, si yo a la x le asigno el valor 2, claramente este término se va a eliminar, ¿verdad? Este término que contiene la a. Porque fíjense que si la x vale 2, 2 menos 2 da 0, 0 al cuadrado de 0 y a por 0, se va el término con la a. Fíjense que ese mismo valor, x igual a 2, me hace que se me elimine este término por la b, porque aquí al sustituir 2, tendríamos menos 2 más 2, que al multiplicar porque de esto da 0, ¿verdad? Porque esto da 0, y c b por 0 también se elimina el término que contiene a la b. Aquí fíjense, sin embargo, que si yo le asigno a la x el 2, ¿verdad? Como lo he hecho para tratar de eliminar el término con la a, no se elimina el término con la c, pues sería 2 más 1, 3 por c, 13. Y no se elimina el término con la c, así que fíjense que si yo asigno el valor de la x igual a 2, se va este término, el que tiene la incógnita a y el que tiene la incógnita b, pero el término que contiene la incógnita c no se elimina y podemos resolver fácilmente por la c. Y eso lo habíamos hecho ya en la primera parte. Encontramos finalmente al hacer eso que la c valía 1. Bueno, pues ahora fíjense que si yo le asigno a la x, y ahí fue que nos quedamos, ¿verdad? El valor es negativo 1, aquí tendríamos negativo 1 más 1 da 0, ¿verdad? Y fíjense que también aquí el negativo 1 más 1 da 0 y 0 por 0 da 0, así que ese valor de negativo 1 hace que el término con la incógnita b y el término con la incógnita c se eliminen. Y fíjense que el negativo 1, perdón, no hace que esto se convierta en 0 y no elimina entonces el término con la a, porque si vale negativo 1 sería 2 menos negativo 1 es 2 más 1, 3 al cuadrado, 9, y queda 9a. Así que eso es lo que nos conviene ahora. Y ahí fue que nos quedamos, asignarle a la x el valor de negativo 1.
Bueno, pues sustituir en esa ecuación, nuevamente, según aquí cuando asignamos el valor de 2, sustituimos en esa ecuación y resolvemos igualmente para la C. Pues ahora, yo sustituir negativo 1 en esa ecuación tendremos 7 menos la x que vale negativo 1 al cuadrado, será igual a la a por 2 menos la x que vale negativo 1 al cuadrado, ¿verdad? Todo eso al cuadrado, más la b por, primeramente, negativo 1, que es lo que vale la x, ¿verdad? En este caso, más el 1, menos el negativo 1, el negativo de negativo 1 más el 2, más la c por negativo 1 más 1, ¿verdad? Así que esto será 7 y el cuadrado de negativo 1 es 1, 7 menos 1. Será igual a 2 menos 1, que ahorita vimos que era 3 al cuadrado 9a. Más b por, y menos 1 más 1 da 0, ¿verdad? Y 0 por esto otro, lo que da 0, así que queda b por 0, ¿verdad? Más la c por i, menos 1 más 1 que es 0, c por 0. Así que ahora fíjense que esto será 7 menos 1, 6, será igual a 9a, y b por 0 es 0, y c por 0 es 0. Así que tenemos que 6 es igual a 9a, porque 0 más 0 es 0, ¿verdad? Y 0 más 9a da 9a. Así que por la ley simétrica de la igualdad yo puedo hacer poner 9 a la izquierda y 6 a la derecha. Y ahora para dejarla solita, por aplicando, ¿verdad?, la ley de división de las igualdades, dividimos entre 9 en ambos lados, cosa de que este 9 cancela y nos queda aquí la a solita, será igual a 6 noveos, que dicho sea de paso, fíjense que 6 9 son divisibles entre 3, así que 6 entre 3 da 2 y 9 entre 3 da a 3. Así que fíjense que la vale 2 tercios. Ya tenemos cuánto vale la c y cuánto vale la a. Bueno, pues fíjense ahora que nos falta buscar cuánto es la b. Bien, y usted dirá, bueno, pues ahora tendremos que asignar a la x un valor que me elimine este término y que me elimine este término para que me quede aquí la b solita. El término con la b solita, ¿verdad? Pero entonces, fíjense que para yo eliminar este término tendría que asignarle a la x el valor de 2 y ya vimos que ese valor también hace que se elimine este término con incógnita b. Y si yo empiezo analizando, bueno, pues vamos a eliminar la c. Si dejo que la x valga negativo 1 para que esto de 0 y c por 0 se elimine el término con la c, ese negativo 1 también hace que aquí este factor valga 0 y b por ese 0, que al fin y al cabo da 0, porque 0 por lo que sea da 0, se elimina también el término con incógnita b. Así que usted dirá, bueno, pues ahora no puedo seguir aplicando el método de sustitución porque no puedo eliminar ni el término a. Si elimino el término a, se me elimina también el término con la b. Si elimino el término con la c, se me elimina también el término con la b. No tengo la forma de dejar el término con la b solita. Fíjense cómo yo resuelvo eso. Ya yo conozco cuánto es la a, que es 2 tercios, y cuánto es la c, que es 1. ¿verdad? Así que yo podría sustituir en esa ecuación la a y la c. Ya no tengo la a y la c, no hay problema con él. Y lo que tengo que hacer entonces es darle a la x un valor. Un valor, claro, que no me elimine el término que contiene la incógnita b. Pues bien, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Eso es lo que explicamos aquí y eso fue lo que hicimos. Yo cojo esta ecuación, ¿verdad? Donde quiera que aparezca la a, mire, pongo lo que vale la a, que es 2 tercios. Y donde quiera que aparezca la c, pongo lo que vale la c, que es 1, ¿lo ves? Y entonces a la x le asigno el valor que yo quería, escogí darle el valor de 0, porque fíjense que el 0 es bien fácil de manejar, es el elemento de identidad de la suma. Y además existe la propiedad multiplicativa del 0, 0 por cualquier número da 0. Y ese 0, fíjense que no me elimina este término, porque 0 más 1 es 1 y menos 0 más 2 es 2. Así que no me hace que esto valga 0, ¿verdad? Para que se vaya a la b. Así que el 0 es un perfecto valor para asignarle. Puede asignar el valor que usted quiera, ¿verdad? Siempre y cuando no sea ni el negativo 1, que elimina el término con la b, ni 2, que también elimina el término con la incógnita b. Bueno, pues asignándole a x igual a 0, a sustituir nuevamente en esa ecuación, ¿verdad? Tenemos que 7 menos 0 al cuadrado será igual a la a, que ya sustituimos que es 2 tercios, por 2 menos la x, que estoy asignando el valor de 0 al cuadrado, más la b por 0 más 1, ¿verdad? Porque la x vale 0, por menos 0 más 2, más la c, que ya yo sé que vale 1, lo sustituyo ahí, por la x más 0, más 1, que sería 0, porque ese es el valor que estoy asignando a la x, más 1, ¿ok? Bien, simplificando, pues esto será 7 y el cuadrado de 0 es 0, así que será 7 menos 0, será igual a 2 tercios, que recuerden que es el valor de la a, por 2 menos 0, que es 2, al cuadrado, ¿verdad? Más la b por 0 más 1, que es 1, y menos 0 más 2, que es 2. Porque recuerden que el negativo de 0 es 0, así que sería 0 más 2, 2. Más 1 por 0 más 1, que es 1. Así que tendríamos que 7 menos 0, que es 7, sería igual a 2 tercios por 2 al cuadrado, que es 4, más 1 por 2 es 2 por b, 2b, más 1 por 1, que es 1. Así que esto será que 7 y este 1, que no contiene la incógnita b, lo puedo transponer al lado izquierdo, menos 1, será igual a 2 por 4, 8 tercios, ¿verdad? Multiplicar 2 tercios por 4 da 8 tercios. Más el 2b que teníamos ahí. O sea que, fíjense que 7 menos 1, que es 6, será igual a 8 tercios más 2b. Fíjense que esa ecuación lineal, la incógnita b está elevada a la 1, es fraccionaria, contiene esta fracción. Así que yo puedo eliminar esa fracción multiplicando ambos lados de la ecuación por 3, que es el denominador común de las fracciones que contiene esa ecuación fraccionaria, ¿verdad? Y tendríamos 3 por 6, 18, aquí al 3 por 8 tercios, 3 casi nos queda el 8, y 3 por 2b da 6b.
O sea que el 6b que lo paso al lado izquierdo como menos 6b será igual a este 8 y este 18 lo paso a la mano derecha como menos 18. O sea que negativo 6b será igual a 8 menos 10, 8 menos 18 que es negativo 10. Y ahora para dejar la b solita multiplicamos por negativo 1/6 que es el recíproco de menos 6. Y hacer el 6 negativo y el negativo 1/6 su recíproco multiplicarlo da 1 por la b. Y acá nos queda negativo por negativo positivo 10/6, pero fíjense que el 10 cancela entre 2 a 5 y el 6 entre 2 a 3, así que la b vale 5 tercios. Pues ya tenemos cuánto vale la a, encontramos por aquí que era 2 tercios, cuánto vale la b, que acabamos de encontrar que vale 5 tercios, y cuánto valía la c, que fue la primera que encontramos que valía 1. Pues entonces, eso quiere decir que la fracción algebraica propia que nos daban al principio, miren aquí 7 menos x cuadrado por x más 1 por 2 menos x al cuadrado, será igual a la a que encontramos, que era, miro aquí, 2 tercios sobre x más 1, más la b que encontramos aquí, que es 5 tercios sobre 2 menos x, más la c que encontramos aquí, que era 1 sobre 2 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo yo simplifico estas dos fracciones? Que fíjense que son fracciones complejas, ¿no? Son fracciones que contienen fracciones en el numerador. Bueno, recuerden que uno de los métodos que aprendimos en la álgebra intermedia que usted multiplicara por el denominador común de las fracciones que contuvieran esas fracciones complejas, que es una nada más, y el denominador es 3. Así que ese es el denominador común, multiplicamos por 3 arriba y abajo. Arriba multiplicar por 3 en esta fracción compleja, el 3 cancela no queda más que el 2, ¿verdad? Y al multiplicar la 3 abajo, pues será 3 por x más 1, y lo dejamos expresado, ¿verdad? Más. Y aquí también multiplicamos por 3 arriba y abajo. Arriba se cancela el 3, no queda más que el 5, y abajo al multiplicar por 3 queda 3 por 2 menos x. Y finalmente esta fracción, que no hay que simplificarla más, pues es 1 sobre 2 menos x al cuadrado. Y esa es la suma. Ahí están las tres fracciones parciales que yo necesito, que al sumarlas me dan la fracción algebraica propia que nos daban al principio. Ahí está. Bueno, pues ahí tenemos el método de sustitución para resolver finalmente ese sistema, ese problema, ¿verdad? Buscando las incógnitas a b y c, que son los numeradores de las tres fracciones parciales que necesitamos. Recuerde que hay un segundo método, es el método de igualación de coeficientes, ¿verdad? Igualación de coeficientes. Método 2. Igualación de coeficientes. Bien, y en ese método necesitamos la otra versión de la suma de esas tres fracciones parciales, que era esta precisamente, esta que tenemos aquí, por eso es que la tengo aquí aparte, porque no la quería borrar, ¿verdad? Pero ya la encontramos en la lección, en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Esa es la otra versión de la suma de esas tres fracciones parciales. Fíjense que la que usamos, el numerador se presentaba agrupado por la a, la b y la c. En esta segunda versión, el numerador aparece agrupado por las potencias de la x, ¿verdad? La x a la 2, que era la potencia más alta que aparecía, x a la 1 y un término que no contiene x, ¿verdad? Bueno, pues nuevamente el análisis es el siguiente. Como esta fracción original tiene que ser igual a esta y sus denominadores son igualitos, ¿lo ven? Pues entonces eso implica que el numerador de la primera fracción, de la fracción original, 7 menos x cuadrado, tiene que ser igual al numerador de la fracción que resulta, que es esta, x cuadrado por a menos b, más x por menos 4a, más b y más c, más este término constante que es 4a, más 2b y más c. ¿Okay? Y entonces aplicamos la ley, más bien la definición de vamos a averiguar que estamos bien. Va a ser y4a más 2b más c. Muy bien. Tenemos que aplicar la definición de polinomios iguales para continuar, ¿verdad? Y esa definición de polinomios iguales dice que primeramente dos polinomios, como son estos dos, este que está al lado izquierdo y este que está al lado derecho, ¿verdad? Son iguales primero si tienen el mismo grado. Fíjense que efectivamente el grado de este es 2. El grado de este, pues la incógnita, a las potencias más altas que aparecen, así que son del mismo grado. Y lo otro es que los coeficientes numéricos de las potencias iguales de la variable tienen que ser iguales en los dos polinomios. Así que por lo tanto, el coeficiente numérico de la x cuadrado aquí, que fíjense que es negativo 1, tiene que ser igual al coeficiente numérico de la x cuadrado acá, que es a menos b. El coeficiente numérico de x a la 1, en el lado izquierdo sería 0, porque fíjense que no aparece x a la 1 en el lado izquierdo, será igual al coeficiente numérico de la x en el lado derecho, que es menos 4a, más b y más c. ¿Okay? Muy bien. Y el coeficiente constante, que en el lado izquierdo es 7, tiene que ser igual al coeficiente constante en el lado derecho, que sería este. Y ese coeficiente constante, a pesar de que contiene unas variables, la a y la b, c,
Pero es término constante, pero no contiene en la variable del polinomio que es la n, ¿verdad? Así que el término constante aquí que 7 es igual al término constante de acá que es 4a más 2b y más c. Muy bien, ahí lo tenemos. Bueno, pues ahora para buscar la variable c, que es lo mismo que hicimos cuando lo hicimos por el método de sustitución, ¿verdad? Pues es cuestión de buscar la variable c. Y fíjese que ahí tenemos un sistema de 1, 2, 3 ecuaciones lineales, las tres, porque las incógnitas que son a, b y c aparecen a la potencia 1 nada más, con tres incógnitas, la b y la c. Y fíjense que este sistema ya está escrito en forma estándar, aunque aplicando la ley simétrica tenemos los términos con las incógnitas en el lado derecho, ¿verdad? Y las constantes en el lado izquierdo, ¿verdad? Pero fíjense que las incógnitas también están en el mismo orden, la a, la b y después la c, ¿ok? Así que podemos pensar que ya está en forma estándar, a pesar de que tiene esa variación, ¿verdad? Debido a la ley simétrica de la igualdad. Y vamos entonces, digamos que lo resolvemos por el método de escalonación de la matriz ampliada, que fue el mismo método que usamos en un ejemplo anterior que vimos en donde obteníamos un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas, ¿verdad? Y dice así. Bueno, la matriz primera será, primero los coeficientes de la a, la b y la c será 1, negativo 1 y 0, no es 0, ¿verdad? 1, negativo 1 y 0, y la constante que es negativo 1. La segunda fila recoge los coeficientes numéricos de las tres incógnitas y la constante. Negativo 4, que es el de la A, 1, que es el de la B, 1, que es el de la C, y 0, que es la constante, ¿verdad? Y la tercera fila de la matriz ampliada recoge los coeficientes numéricos y la constante de la tercera ecuación del sistema, que sería 4, 2, 1, 4, 2, 1 y 7. ¿Okay? Así tendríamos una matriz ampliada de ese sistema y vamos a escalonarla, ¿ok? Porque ese es el método que vamos a usar, que es escalonar la matriz ampliada del sistema. Bueno, lo primero que hacemos es convertir este negativo 4 y este 4 en 0, usando este 1 que está en la fila 1. Pues fíjense cómo yo lo logro. Si yo a la fila 2, que es donde quiero convertir este menos 4 en 0, tomo ese valor que está en la fila 2 y le sumo 4 veces lo que está en la fila 1, que es un 1, ¿verdad? Pues digo menos 4, más 4 por 1 que es 4, menos 4 más 4, 0. El 0 que yo quiero aquí. Si ese 4 que está en la fila 3, yo lo tomo y le resto 4 veces lo que está en la fila 1, entonces tendríamos ese 4 que está en la fila 3 menos 4 por este 1 que está en la fila 1, ¿verdad? Sería 4 menos 4 y tengo el 0 que quiero ahí. Así que eso es lo que tenemos que hacer. La fila 2 sustituirla por ella, más 4 veces la fila 1, y la fila 3 sustituirla por ella, menos 4 veces la fila 1. La fila 1 entonces se quedará igual porque estamos alterando la 2 y la 3, ¿verdad? 1, negativo 1, 0 y negativo 1. Y entonces menos 4 más 4 ya vimos que daba 0. 1 y menos 4, menos 3. 1 y 4 por 0 que es 0, 1 más 0, 0. 0 y menos 4, menos 4. Y aquí 4 y menos 4 veces este 1 que está en la fila 1, sería 4 menos 4, 0. 2 y menos 4 por menos 1 que es más 4, 2 más 4, 6. 1 y menos 4 veces este 0, sería 1 menos 0, 1. Y 7 y menos 4 veces este 1 que sería más 4, 7 menos 4, 11. Y ahí tendremos esta matriz que fíjense que ya vamos caminando en la dirección correcta porque ya convertimos estos dos elementos en 0, ¿verdad? Y entonces el primer elemento de la primera fila está aquí, el primer elemento de la segunda fila está más a la derecha y el primer elemento de la tercera fila todavía no está más a la derecha, así que tendremos que convertir este 6 en 0, ¿verdad? Y convertimos ese 6 en 0, vamos a asegurarnos que vamos bien. 1, negativo 0, negativo 1, 0 menos 3, 1 menos 4, 0, 6, 1 y 11. Muy bien. Ese 6 que está en la fila 3, yo lo convierto en 0, haciendo lo siguiente. A él le sumo 2 veces lo que está en la fila 2, porque fíjense que si ese 6 que está en la fila 3, yo le sumo 2 veces este menos 3, sería 6 más 2 por menos 3 que es menos 6, 6 menos 6 es el 0 que yo quiero. Así que la fila 1 y la fila 2 se quedan igual, pero estamos alterando nada más que la fila 3, ¿verdad? 1, negativo 1, 0, negativo 1. La fila 2 se queda igual, 0, negativo 3, 1, negativo 4. Y vamos a ver lo que le pasa a la fila 3 cuando le hagamos esto. 0 más 2 veces 0 sigue dando 0. 6 más 2 veces menos 3, que es menos 6, 6 menos 6 da 0. 1 y 2 veces 1 sería 1 más 2, 3. Y 11 más 2 veces menos 4, que es menos 8, 11 menos 4, menos 11, perdón, y menos 8, 3. 3, 11 que está en la fila 3, y 2 por menos 4, que es menos 8, 11 y menos 8, 3. Muy bien. Y ya esta matriz está escalonada, ¿verdad? Porque fíjense que el primer elemento no 0 de la primera fila está aquí, primer elemento no 0 de la segunda fila está más a la derecha, primer elemento no 0 de la tercera fila está todavía más a la derecha.
Y de la tercera fila, de hecho, le dimos que 3 veces la incógnita tercera, que es la C, se iguala a esta constante 3. Y de ahí yo saco el entre 3 en ambos lados aplicando la ley de división de las igualdades, el 3 cancela y nos queda que la C es igual a 3 entre 3 es 1. Ya tenemos cuánto es la C. Ahora, en la segunda fila tendremos menos 3 por B más 1 por la C, que es 1, dice que es igual a negativo 4, ¿verdad? Igual a negativo 4. O sea que menos 3B se igual a negativo 4, y lo coloco es 1, lo ponemos acá menos 1, ¿verdad? O sea que negativo 3B se igual a negativo 5, y a multiplicar ahora por negativo 1 tercio para dejarla ver solita, tendremos que negativo 1 tercio por negativo 3 da positivo 1, 1 por B, y negativo 1 tercio por negativo 5 da positivo 5 tercios, ¿verdad? Ya tenemos cuánto es la. Dicho sea de paso, fíjense que eso mismo fue el valor que obtuvimos para la C por el método de sustitución, y ese mismo fue el valor que obtuvimos para la B por el método de sustitución. Y finalmente, en la primera fila, sustituyendo esos dos valores para la C y la B, ¿verdad? Tendremos lo siguiente. Que una A menos 1 por la B, que acabo de encontrar que vale 5 tercios, y más 0, así que 0 por la 0 cuenta, será igual a negativo 1. Y de ahí yo saco fácilmente cuánto es la A, porque la A será igual a, más bien digamos esto es negativo 5, esto se resta 5 tercios, porque 1 por 5 tercios es 5 tercios, ¿verdad? Y entonces será igual a negativo 1, o sea que la A será igual a negativo 1 más 5 tercios. Pero el negativo 1 entonces lo tenemos que cambiar a negativo 3 tercios, ¿verdad? Para poder sumar a 5 tercios. Y 5 tercios menos 3 tercios da 2 tercios. Y efectivamente, fíjense que ese sería también el mismo valor que obtuvimos para la por el método de sustitución. Fue el primero que hicimos, ¿verdad? Así que entonces eso quiere decir que la fracción que yo tenía originalmente, 7 menos x cuadrado, será igual a la A, que es 2 tercios sobre x más 1, más la B, que es 5 tercios, míralo aquí, 5 tercios sobre 2 menos x, ¿verdad? Más la C, que es 1, ¿verdad? 1 sobre 2 menos x al cuadrado. O sea que fíjense que nos queda esta misma expresión que está aquí, y al simplificarlo, ¿verdad? Simplificar todas las fracciones complejas, llegamos a la misma respuesta. Así que nuevamente decimos que, por lo tanto, 7 menos x cuadrado sobre x más 1 por 2 menos x al cuadrado se puede escribir así. La A, que simplificamos, ¿verdad? 2 sobre 3 por x más 1, más la B, que es 5 sobre 3 por 2 menos x, y más la C, que es 1 sobre 2 menos x al cuadrado, más 1 sobre 2 menos x al cuadrado, más 1 sobre 2 menos x al cuadrado. Y obtenemos, fíjense, la misma descomposición en fracciones parciales que cuando resolvimos el problema aplicando el método de sustitución, ¿verdad? Muy bien, pues ahí tienen ese primer ejemplo de cómo yo puedo resolver, descomponer fracciones algebraicas propias como una suma de fracciones parciales, si es que el denominador contiene hasta factores lineales que se repiten. Vamos a ver este segundo ejemplo de ese mismo problema, este mismo tipo de problema. Una fracción parcial propia en donde en el denominador pueden aparecer factores lineales que no se repiten y factores lineales que sí se repiten. Y es este que dice así: 5x cuadrado, el segundo, 5x cuadrado más 7x más 3 sobre x al cuadrado por x más 1 al cuadrado. ¿Okay? 5x cuadrado más 7x más 3 sobre x al cuadrado por x más 1 al cuadrado. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos una fracción, ¿verdad? Primeramente fíjense que es propia, ¿verdad que sí? El grado del denominador es 2, ¿verdad? Porque esa es la potencia más alta, la cual aparece elevada a la variable x. Y abajo, cuando yo multiplique cuando yo cuadre este binomio, va a aparecer x al cuadrado, que multiplicar por este x al cuadrado va a dar x a la 4. Así que el grado de abajo es 4, que es más grande que el grado del polinomio que está en el numerador, por eso es que es una fracción algebraica propia. El grado del numerador es menor que el grado del denominador. Así que, muy bien, es una fracción algebraica propia que nos dan. Y entonces el teorema de fracciones algebraicas dice que yo puedo buscar unas fracciones parciales, puedo buscar unas fracciones parciales que sumadas de esa fracción algebraica propia que nos dan.
Bueno, pero fíjense que entonces el denominador contiene dos factores. Este factor que yo puedo pensar que es cuadrático, pero recuerden que yo dije en un comentario que hice, después que vimos el teorema de fracciones parciales, que no tenga x a la k, yo no voy a considerar eso como x como un polinomio de grado k, sino un polinomio de grado 1, que es x repetido k veces. Así que esto yo puedo pensar que es un polinomio lineal que se repite 2 veces. Y este es otro polinomio lineal que se repite 2 veces también. Así que aquí en este caso tendremos que aplicar la parte 2 exclusivamente del teorema de fracciones parciales, ¿verdad? ¿Por qué será? Vamos a ver. Una constante por este factor x que se repite 2 veces sobre x más otra fracción parcial que es otra constante por ahora ese factor x que se repite 2 veces, ¿verdad? Hay que ponerlo a la 1 y a la 2. Si hubiese estado a la 3, pues una tercera fracción parcial que sería c sobre x a la 3, etcétera, ¿verdad? Y entonces otra fracción parcial que tiene esta forma, una constante c, ¿verdad? Pero ya tenemos solo a, b y c, sobre ese factor lineal x más 1 que vea que se repite 2 veces, y finalmente una cuarta fracción parcial que sería una constante d mayúscula sobre ese factor lineal x más 1 que se repite 2 veces. Y claro, si hubiese estado por ejemplo a la 3, pues habría que añadir una fracción parcial más que diría e sobre x más 1 a la 3, y ahí terminaría, ¿verdad? Pues ahora tenemos, fíjense, que sumar esas 4 fracciones parciales. Bueno, pues como yo sumo esas 4 fracciones parciales, necesito un denominador común. Y recuerde que para buscar el denominador común entre varias fracciones algebraicas que se están sumando, en este caso esas 4 fracciones parciales, primeramente factorizamos los denominadores. Este denominador no factoriza más. Este denominador no factoriza más. Este denominador x más 1 no factoriza más. Y este y más 1 al cuadrado ya está factorizado, como el cuadrado de un binomio, ¿verdad? Así que ahí tenemos las factorizaciones de los 4 denominadores. ¿Cuáles son los factores primos que han aparecido? El x, que aparece aquí y aquí. Y el x más 1, que aparece aquí y aquí. ¿Cuáles son las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores primos que aparecen en esas 4 factorizaciones? Pues la x aparece bien hasta la 2. Así que esa es la potencia más alta a la cual aparece el factor x. Y el factor x más 1 aparece elevado hasta la 2, así que esa es la potencia más alta a la cual aparece elevado. Pues ese producto de x cuadrado por x más 1 al cuadrado es precisamente el mínimo denominador común. Fíjense que no hay que pasar mucho trabajo, porque el mínimo denominador común de entre la suma de las fracciones parciales que dan esta fracción que nos dan, tiene que ser el mismo denominador de la fracción que nos dan. Pero, haciéndolo propiamente, ¿verdad? Y para repasar de una vez cómo se suman las fracciones algebraicas, lo hacemos, ¿verdad? Bien, pues vamos a efectuar entonces la transformación de esas 4 fracciones parciales, de manera que tengan ese mínimo denominador común, x cuadrado por x más 1 al cuadrado. Así que la primera fracción, ¿verdad? Que dice a sobre x más 1, yo lo quiero sobre x al cuadrado, perdón, sobre x, ¿verdad? A sobre x, lo quiero sobre x cuadrado y por x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque ese es el mínimo denominador común. Yo quiero que las 4 tengan ese denominador común. Ahora, fíjense que entonces, como yo tenía x originalmente, pues yo tuve que añadir una x más, y además tuve que añadir este factor x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Porque no lo tenía al principio. Bien. La segunda fracción dice que es b sobre, y ahora la queremos con ese denominador como x al cuadrado por x más 1 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se transforma el numerador? Bueno, pues como teníamos el factor x al cuadrado, pues ya lo tenemos, ¿verdad? No añadimos nada, pero añadimos el x más 1 al cuadrado. Luego vendría la tercera fracción parcial, que es c sobre, y lo colocamos con el mismo denominador como x cuadrado por x más 1 al cuadrado. Y como el denominador de esa tercera fracción era x más 1, ¿qué hemos añadido? Este x cuadrado, y además un x más 1, porque fíjense ahora no tenemos x más 1 al cuadrado, así que añadimos un factor x más 1 adicional, ¿verdad? Y finalmente, la cuarta fracción, pues es d sobre, y la queremos también con ese denominador común, x cuadrado por x más 1 al cuadrado. ¿Y qué tenemos que hacer arriba? Bueno, pues como tenemos el denominador x más 1 al cuadrado, que ya está aquí, lo único que hemos añadido, fíjense, es el x cuadrado, por eso lo que añadimos también arriba, el x al cuadrado.